Estoy tomando una serie, esa serie es cómo enfrentar las situaciones adversas, cómo tener paz en medio de la tormenta. Y si alguien quiere también tener las diapositivas, voy a presentar varias diapositivas. Esas diapositivas las puedes también tener acceso con ellas por medio de la página del website de la iglesia. Pero si no, puedes dirigir tu teléfono inteligente a ese QR que está enfrente de ti y ahí van a aparecer las diapositivas que el día de hoy voy a presentar. Van a ser relacionadas el día de hoy con la Navidad. ¿Y de qué manera voy a presentar la Navidad? Voy a presentarla de una manera que no es tan bonita, ¿sí? Regularmente asociamos la Navidad con alegría, con gozo, con adornos, con arbolitos, con regalos, y la Navidad parece que es todo perfecto. Vas a las tiendas y hay música todo el día. Donde quiera que vayas te salen anuncios de que puedes agarrar esta oferta de las cosas que tenemos para Navidad. Pero la Navidad en el tiempo de Jesús, cuando realmente sucedió la Navidad, no fue tan perfecta como quisiéramos creer. Ya sé que todos nos gusta la Navidad donde hay los reyes que vienen con regalos y Jesús en el pesebre, qué bonito, y los ángeles volando alrededor y un rayo de luz que cae sobre el pesebre donde está José y María y Jesús y todos los pastores ahí, y todo parece perfecto. Pero la primera Navidad dista mucho de ser perfecto, ¿sí? Parece que creemos que la Navidad solamente es desde el principio un tiempo de paz, luz y alegría. Sin embargo, la primera Navidad en el tiempo de Jesús estuvo rodeada no de comunidad, sino de tensión, incertidumbre, miedo y adversidad real. Dios eligió revelarse en medio de circunstancias que parecían estar todo en contra. La gloria de Dios brilló más fuerte, pero no fue en las cosas de todo bonito y todo luz, sino en medio de la oscuridad. Entonces la Navidad es una historia celestial que se identifica en la vida humana, que es una realidad cruda. Vivimos, como te digo, rodeados de una Navidad perfecta, familias felices, mesas llenas, decoraciones. Pero la primera Navidad, la verdadera Navidad, no fue tan bonita ni tan cómoda. Y hoy voy a presentar 10 puntos acerca de por qué la Navidad no fue tan bonita ni tan cómoda. La primera, la original, de donde vienen todas las Navidades que nosotros conocemos. Voy a analizar poquito a poquito, no mucho, no extendido, diferentes puntos de la historia de la Navidad. El primer punto es este: un embarazo inesperado y difícil de explicar. ¿Por qué digo que es un embarazo inesperado? Porque el ángel se le aparece a María, Gabriel, y le dice: muy favorecida, llena eres de gracia, vas a quedar embarazada. Y María tuvo que decidir en decir sí o decir: mira, yo no quiero meterme en problemas. Si sabe mi familia que estoy embarazada sin casarme, voy a tener problemas. Y esa fue la primera Navidad. Una noticia a una doncella que estaba comprometida, literalmente estaba casada, porque en ese tiempo los casamientos eran por palabra. Antes de llegar al lecho nupcial, pasaban aproximadamente un año. El novio iba con la familia y le decía: yo quiero casarme con su hija. Se apalabraban, no sé si es una palabra correcta, pero se apalabraban ahí y se ponían de acuerdo para decir: sí, tu hijo con mi hija se van a casar en un año o dentro de un año aproximadamente. Y el novio, ya literalmente cuando decían sí se van a casar, ya estaban casados. No era una boda de que ya se iban al lecho nupcial, sino simplemente decían y acordaban estar juntos en el futuro, y ese era el casamiento. Entonces estaban casados sin estar casados todavía. Sí. No habían estado juntos. Regularmente el novio iba después de un año, iba con varios amigos, haciendo ruido por la calle con luces encendidas,
y llegaban a donde estaba la novia, y la novia, cuando escuchaba el ruido, tenía que alistar todo porque ya debía estar lista, su vestido bien cosido, bien arreglado, la comida lista para recibir a los invitados, todo listo para efectuar una ceremonia donde todos pudieran estar alegres. Y ay de aquella mujer que no estuviera preparada. Y eso es lo que también, si te das cuenta, ese tipo de ideología o pensamiento presenta a Cristo, que dice que va a venir por su iglesia, con ángeles haciendo ruido y tocando la trompeta, y va a venir por su iglesia. Y si la iglesia no está lista, se va a quedar aquí con mucha vergüenza. Pero en ese tiempo, la vergüenza no nada más era que no estaba lista, sino que ya estaba de repente, por causa del Dios, una jovencita resultó que dijo que sí y quedó embarazada de Dios, del Espíritu Santo. Una mala noticia, ¿sí? María entonces queda embarazada sin haberse casado por obra del Espíritu Santo. Socialmente eso exponía a vergüenza o rechazo e incluso a castigo. Una joven que no podía guardarse y fornicaba antes de casarse, podía, según el libro de la ley, Deuteronomio, ser apedreada hasta la muerte. Corría el riesgo de esta jovencita de ser apedreada hasta la muerte. ¿Fue perfecto eso? ¿La Navidad empezó siendo perfecta? Era una tensión que, si no era porque Dios lo hubiera hecho, posiblemente hubiera sido una historia todavía más peor de lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. A lo mejor lo hubieran apedreado, hubiera salido toda magullada la pobre María al casamiento. ¿Sí? Una Navidad imperfecta, porque empezó todo como un escándalo. Esa jovencita que estaba comprometida, ahora resulta que está embarazada. ¿Qué hace un hombre cuando resulta que la novia que quiere tanto y con la que piensa casarse está embarazada? ¿Sigue con los planes o no sigue con los planes? ¿Sí? Número 2, la angustia emocional y espiritual de José. ¿Sí? Ahí entra el novio a la escena. El novio se entera de que María está embarazada. Y él dijo, la quiero mucho y no voy a ir a tirarle piedras. Por tanto, pues mejor nada más la dejo. ¿Sí? No me preocupo por ella. Él enfrentó una profunda angustia emocional al descubrir el embarazo de María, y su lucha interna lo llevó a dudar de su fe y cuestionar el futuro de su familia, poniendo en peligro su relación. ¿Sí? Cuando tu fe tiembla y tus fuerzas se quiebran, Dios puede hablar aún más claro que en cualquier otro momento. ¿Sí? De veras, cuando aprendemos más de las cosas difíciles de la vida que de las cosas fáciles. Aquellas cosas que nos cuestan y nos hacen valorar más lo que tenemos es lo que más apreciamos. Y regularmente eso que tenemos, dicen por ahí que lo que viene fácil, fácil se va, pero lo que nos cuesta más trabajo es lo que a veces valoramos más. Y José se encuentra en una situación de angustia emocional. Yo no quiero estar con esta mujer porque esta mujer seguro me traicionó. Obviamente no tenía toda la historia. ¿Sí? Tuvo que venir un ángel también para decirle a José, no temas en recibir a María tu José, porque de lo que ella está embarazada es del Espíritu Santo es. No temas de recibirla. Y aún con esa tristeza, yo creo, dificultad, fue con ella y la recibió como su esposa. Y no la conoció, dice en la Biblia. Número 3. Estaba embarazada. José aguantó la vara, dicen en México, así decimos, aguantó la vara. Se portó como hombre y se puso, dijo, pues, aunque todos me vean feo, yo voy a estar ahí con mi mujer. Y
tomó a su mujer María. Y en ese tiempo también hay un decreto de un emperador que los mueve fuera de tiempo y de plan, ¿sí? El decreto imperial de César Augusto forzó a María y José a desplazarse a Belén, desestabilizando su vida y planes. Este movimiento inesperado fue crucial para el cumplimiento de las profecías. Tenía que nacer en Belén. Ellos eran de Nazaret. Nazaret es un pueblo que está al norte, no tan al norte, pero dirigiéndose al norte de Israel. Está sobre las montañas. Y Belén está del otro lado de esas montañas, no, es como una cordillera grande, y al final de la cordillera, de aquel lado de esa cordillera, está por allá Belén. ¿Sí? Tuvieron que atravesar todas esas montañas, subiendo y bajando cerros, porque no había supercarreteras, no tomaron un avión, ¿sí? No se fueron en carro. Dicen por ahí que fue en un burrito, pero ni el burrito menciona la Biblia, entonces el burrito está de más. ¿Sí? Pero la pobre María caminando embarazada, algo así como 110 a 120 kilómetros. No sé si las hermanas que han estado embarazadas han tenido que caminar tanto, pero supongo que es difícil. Yo no he estado embarazado, por supuesto. Sí. Parezco a veces embarazado, pero es por comer más que por... Pero caminar embarazada por tanta distancia, imagínate. ¿Era agradable, una mujer agradable caminar tanto? Aunque fuera en burro, ¿no? ¿Será agradable ir en un burro por 110 kilómetros? Algo así como, no sé, son como 60 millas aproximadamente, 70 millas. Entonces fue una Navidad imperfecta. Nadie le preguntó a María si era un buen tiempo para viajar. Nadie consideró su embarazo, nadie les dio opciones. Fue política del gobierno, que ellos tenían que ir para allá. Las políticas a veces son adversas también. Estamos experimentando políticas adversas para la comunidad hispana. ¿Que son fáciles? Vean nomás ahí un poquito del Facebook o del TikTok o no sé cuál veas tú, ¿sí? Ve lo difícil que está pasando por políticas adversas contra las personas que intentan hacer lo correcto. ¿Sí? Ellos tuvieron que soportar una cosa así, ¿sí? Un sistema injusto obliga a María embarazada a viajar. Aunque parecía abuso, presión y caos, también por otro lado estaba cumpliendo una profecía que Jesús tenía que nacer en Belén, Miqueas capítulo 2. ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén de Judea, así dice el profeta. Y Jesús, María estaba embarazada en Nazaret, pues ¿cómo va a venir desde allá hasta acá? ¿Cómo va a querer viajar siendo embarazada? ¿Cómo va a querer transportarse de esa manera? Pues porque la obligaron a hacerlo. ¿Sí? A veces no vemos las cosas espirituales dentro de las cosas naturales, porque de alguna manera yo creo que también Dios está actuando en este tiempo. Hablando de esta situación política adversa con la comunidad hispana, está también Dios tratando con nosotros y con todas aquellas personas que están sufriendo. Y aún con los que no están sufriendo. ¿Qué estamos haciendo aquellos que no tenemos problemas para estar en este país? Venimos y vamos cuando queramos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hermanos que están sufriendo? Es una buena prueba hasta para nosotros los que no tenemos ese problema. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer para ayudar al hermano que está sufriendo? Esa es una prueba para nosotros también. Esos decretos políticos que pensamos que no me afectan a mí, entonces no tengo problemas, están de alguna manera demostrando que el plan de Dios se está cumpliendo y nos está poniendo a prueba también a nosotros los que estamos en el lado que no tenemos ese problema. ¿Sí? Dios sigue obrando aun cuando las decisiones del gobierno, económicas o sociales afectan nuestra vida. Tu vida no tiene que ser perfecta para que Cristo se manifieste. En cualquier momento Dios se puede manifestar. Número 4.
Pues, un viaje lleno de retos. En ese viaje lleno de retos, 110 kilómetros. Terreno, como te digo, escarpado, subir y bajar colinas, riesgo de ladrones, un clima frío, porque, pues, bueno, posiblemente no estaba tan frío en ese tiempo, pero el clima de Israel es extremo. En el día puede estar bien calientito, bien sabroso, bien agradable, y en la tarde empieza el frío y te empiezas a congelar los huesos. No sé si han ustedes experimentado un clima así, pero el clima de Israel es así, sí. María, a punto de dar a luz, limitaciones físicas, obviamente estaba cansada, había inseguridad. No sé si recuerdan un versículo del libro de Salmos que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ese valle de sombra de muerte era un lugar real. Había una zona entre Jericó y Jerusalén que la gente tenía miedo a ir para ese lugar, porque ahí, dicen por ahí también, tiro por viaje, asaltaban a alguien. ¿Sí? Y ellos tenían que viajar en esas situaciones. ¿Sí? En el cielo estaban todos preparando para cantar, pero en la tierra, María con los pies hinchados, porque supongo que es lo que me dicen las mujeres embarazadas, que se le hinchan los pies. Y no, como les digo, que no he tenido esa experiencia, pero supongo que sí es. Adolorida, agotada. ¿Sí? Fíjate lo que aprendemos de eso. ¿Sí? Dios no espera que cuando estás en momentos de prueba, seas un hombre fuerte y vigoroso y lleno de sabiduría para enfrentar lo que estás enfrentando. Dios nos permite pasar en el tiempo de debilidad emocional, cuando las cosas no nos salieron bien, cuando tenemos que empezar de nuevo. Y nos pone en situaciones para poder demostrar que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros, incluso cuando los caminos son largos y cansados. Muchos estamos llegando a diciembre cansados, luchados, cargados, pero el cansancio no cancela o no obstruye el plan de Dios. Muchas veces lo prepara para lo que viene después. Estamos pasando por dificultades como comunidad hispana. Podemos ver lo que está pasando ahora, pero yo me emociono con lo que puede salir a través de todo esto. Tengo mi oración. Mi oración es que después de todo ese tiempo que pasemos con dificultades, haya un acuerdo para dar legalidad a todos mis paisanos que están con situación legal cuestionable. Eso es lo que yo estoy orando. Y creo que puede pasar, pero antes tenemos que pasar por situaciones difíciles. ¿Sí? Número 5. Llegan a donde van a ir y no había lugar para ellos en ningún lugar, en el mesón. Y alguien me preguntó, ¿qué es el mesón, pastor? ¿Es como el Holiday Inn? ¿Es como el Airbnb? ¿O es como la casa del pariente donde uno tiene que llegar porque pues no hay otro lugar donde llegar? ¿Sí? El pariente no tenía lugar más. El Holiday Inn tampoco estaba abierto ya, estaba cerrado. El Airbnb ya tenía reservado todas por los siguientes varios meses y ya no había lugar para ellos. No había lugar para ellos en el mesón. Era una noche fría, José y María llegaron a un mesón abarrotado buscando refugio y la multitud los rechazó, reflejando el desamparo que enfrentarían al recibir a Jesús en un entorno hostil. ¿Sí? Nadie les abrió la puerta. No son recibidos. La ciudad está llena por el censo, la ciudad llena, las puertas cerradas, nadie les daba espacio. La Navidad comenzó como un rechazo. No te queremos aquí. Aquí no puedes venir. Es lo que sentimos, hasta que mi comunidad está sintiendo en estos días. Y es triste porque escuchas las palabras de personas que aprecias, que dicen, aquí no me quieren, aquí me están rechazando, aquí me están cerrando las puertas.
Pero aun cuando el mundo cierra las puertas, Dios abre un pesebre para cumplir su plan. Y eso es lo que sucedió en ese momento. Dios le dijo, no te preocupes, yo tengo un lugar para ti. Y tú dices, un pesebre, donde comen las vacas. Un pesebre no es tan bonito como lo ponemos en los, ¿cómo se llama? En los nacimientos que ponemos en las casas. ¿Dice nacimientos o tiene otra palabra para eso? Nacimientos, ok, nacimientos. Se ven bonitos, ¿no? Todos adornaditos, todos limpiecitos. Las vacas bien limpiecitas, los borreguitos bien limpiecitos, así como el borreguito de aquí, todo bonito, ¿sí? Pero los borregos son muy grosos, ¿sí? No se bañan, déjame decirle que los borregos no se bañan. No sé si ustedes han estado en un corral lleno de borregos. Huele a borrego, ¿sí? Y no del sabroso que acaban de cocinar, del que no se ha bañado todavía. Y si tienen chivos, huele a chivo y huele todavía peor. Eso es donde nació Jesús. Un lugar apestoso, un lugar sucio, un lugar que nadie tiene en mente cuando busca un lugar para vivir. A lo mejor ustedes alguno va a decir, yo pastor vivo en un pesebre porque mi casa parece pesebre. Bueno, sí. Pero esa fue una de las adversidades que enfrentó la primera familia. ¿Sí? Aunque se cierren las puertas entonces, aunque te digan, aquí no hay lugar para ti, Dios siempre abre camino. Donde nadie espera un milagro, Dios hace milagros. Y yo no sé lo que puede pasar en esos tiempos para mi comunidad hispana. ¿Sí? Aún los que están escuchándonos por Facebook o que estamos transmitiendo ahorita, les voy a decir eso. No sabe qué puerta vaya a abrir, pero Dios siempre abre una puerta. Aunque sea un pesebre, pero de ese pesebre vamos a ver que Dios puede levantar cosas grandes. Número 6, el nacimiento en la humildad. ¿Sí? No era un cuarto limpio, como te digo, era un pesebre. Jesús nace en completa pobreza, simbolizando la llegada del Salvador en medio de la adversidad, recordando que la grandeza puede surgir en lugares más humildes y sencillos. No era un cuarto limpio, no era ni siquiera una cama, era un establo, un pesebre como cuna. El Salvador del mundo está naciendo en condiciones indignas, frágiles, humildes, no en un templo, no en una casa, ni siquiera en una posada. El Rey del Cielo nació sin cuna, sin casa, sin comunidad. Era un establo, entre animales, entre olores, en lo más humilde del ser humano, de la humanidad. Ahí en ese lugar el cielo envió a su Hijo Jesucristo. Y el cielo es su casa de Dios. Y de ahí bajar a vivir en el lugar más humilde que ningún hombre quiere vivir. ¿Sí? Dios no necesita, como te digo, mucho lujo para manifestar su gloria. Él escoge la humildad. Jesús no le teme a lo imperfecto, no le teme a lo roto, no le teme a lo humilde. Él elige nacer donde nadie elegiría nacer, excepto Dios, porque Dios es Dios. Número 7, van a ser 10. Empieza a haber una amenaza. El rey de aquel tiempo se enteró de que Jesús iba a nacer, porque llegaron unos hombres, unos extranjeros, buscando al rey que iba a nacer. Y ellos van con los sabios, el rey va con los sabios y les pregunta, pues me vienen a buscar a un rey que va a nacer, ¿dónde va a nacer ese rey? Y los sabios se ponen de acuerdo y dicen, pues mira, va a nacer en Belén, porque en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas dijo, y tú, Belén, pequeña entre todas las naciones, entre todos los pueblos de Israel, de ti va a nacer el Salvador. Va a ser en Belén que va a nacer. Y Herodes manda a esos extranjeros a Belén. Ellos llegan, entregan sus tesoros, sus regalos, se regresan por otro camino y el rey se enoja tanto. Se enoja tanto de que lo engañaron los sabios estos y hace algo que después voy a explicar un momento. Pero Herodes busca matar al niño, un rey cruel, violento y paranoico.
Este hombre estaba tan paranoico que la gente de aquel tiempo decía, es mejor ser un perro en la casa de Herodes que uno de sus hijos, porque mató varios de sus hijos. Ese era el rey. ¿Sí? Era un rey muy inteligente, hizo muchas, modernizó, dijéramos en cierta manera, a Israel en aquel tiempo, reconstruyó el templo estaba tan hermoso porque Herodes lo había reconstruido y lo había dejado preciosísimo. En el tiempo cuando Jesús estuvo predicando en Jerusalén, el templo era una de las joyas más reconocidas del tiempo de aquel tiempo, porque Herodes lo había hecho. Había hecho caminos, había hecho alianzas, construido palacios. Es más, se construyó un palacio de una manera interesante. Él decidió hacer una montaña y encima de la montaña construir su palacio. Entonces obligó a sus trabajadores a levantar una montaña y encima de la montaña ahí puso su palacio que quiso por allá. Más al sur de Jerusalén está ese palacio de Herodes. Todavía hasta la fecha, si alguien quiere ir para allá, todavía se encuentra. ¿Sí? Porque cuando Dios quiere levantar algo grande, siempre hay opción espiritual y humana. Jesús entiende a quienes viven en el miedo, amenazas, injusticia y violencia. Lo entiende porque Él lo padeció. Empieza a tratar de ser perseguidos aquellos que no concuerdan con la situación legal del país. Y lo que hace es una matanza de niños menores de 2 años. ¿Qué sucedió? Que el rey Herodes decidió ir a perseguir a ese bebé que acaba de nacer y como no sabía de qué familia era, ni cómo se llamaba, ni cuándo había nacido, él decide mandar a sus soldados y matar a todos los niños menores de 2 años. Por si acaso se le pasaba algún tiempecito extra, porque posiblemente acaba de nacer hace 1 mes o quizá 1 año, pero 2 años. 2 años para abajo, váyanme y mátenme a todos los niños. Y hubo una masacre en Mateo, se menciona eso. Fue un acto brutal ordenado por Herodes, donde muchas madres lamentaron la pérdida de sus hijos. Este evento marcó profundamente la historia de la Navidad. Interesante, querían matar la salvación del mundo, la salvación de Dios. No es la única vez que han intentado matar niños. En el tiempo de la Pascua, el faraón el faraón quería matar a todos los niños que nacieran en Israel, de los hebreos. Y de esos niños que casi asesinaron, Dios levantó a un hombre llamado Moisés. De esos niños que casi fueron asesinados. Y cada que Satanás quiere tratar de matar o destruir algún pueblo, Dios levanta personas importantes que van a brillar increíblemente. Y yo sigo pidiendo para que Dios también levante de la comunidad hispana futuros líderes que tengan una mejor perspectiva de humanidad para el resto de la población. Y primero Dios, espero que así sea. ¿Sí? Obviamente José y María tuvieron que huir de ese lugar donde había nacido su hijo para buscar dónde pudiera nacer su niño. ¿Sí? María y José, forzados a huir de la amenaza de Herodes, encuentran refugio en Egipto, enfrentando el miedo y la incertidumbre, pero confiando en la protección divina para su hijo Jesús. Entonces, Jesucristo también fue un inmigrante, como nosotros. Tuvo que ir a esconderse a otro país. Sus papás no hablaban la lengua egipcia. No sabían la comida egipcia. Ellos estaban acostumbrados a su comida kosher y allá no había comida kosher. Tuvieron que comer lo que había.
empezaron de nuevo, dependieron de a lo mejor otros parientes que le ayudaron a esconderse en Egipto mientras ellos estaban ahí. Quizá parientes, no dice la Biblia nada de eso. Quizá no conocieron a nadie. Alguno ha llegado a un pueblo donde no conoce a nadie y tiene que empezar de nuevo. A lo mejor muchos de ustedes lo han hecho. Yo también, sí. Yo llegué aquí, sí. Nomás conocí a alguien que tenía era un apartamento con una sola recámara. Ahí me permitió quedarme 3 días. Así fue que llegué a Minnesota. Y él tenía a su hijo y 2 hijas, como de unos 20 y tantos años las hijas, y el hijo como de 25. Y ella tenía como 50 quizá. Y yo tenía apenas 32 años cuando llegué aquí. ¿Sí? Y me dejó quedarme, bueno, éramos, ya cuando ellos nada más eran 4, conmigo ya eran 5, en una sola recámara. Entonces, pues obviamente dormí en la sala, el sofá, que era sofá cama, se extendía, pero estaba lleno de fierros, entonces no se dormía bien. Y me dijo, Joel, yo confío mucho en ti, pero no tanto como para confiar en que a lo mejor mis hijas no vayan a hacer algo. Entonces, por eso mejor te voy a buscar otro lugar. Ya me fue a meter al basement de un pastor porque conocía a él. ¿Sí? Ahí empecé. No tenía parientes, él era la persona que conocía. Y por 3 meses viví en el basement de un pastor, después de que estuve 3 días en su sala de su casa. ¿Sí? Y en esa sala, recuerdo que en ese basement era un basement sin acabar, o sea que no tenía, el piso era tierra, no había ni concreto tan siquiera. Y bien frío, ¿sí? Llegué como en octubre y empezaba el frío. Me puse bien contento cuando vi la nieve por primera vez también, pero ya después estaba arrepentido porque estaba bien fría la nieve. Igual que todos ustedes. Qué difícil es empezar de nuevo en un país extraño, donde no sabes ni tomar el camión, ¿sí? No sabes ni cómo subirte y pagar el transporte público. ¿No les ha pasado eso a ustedes? A mí sí me pasó todo eso, ¿sí? No saber que había segundas. Pues, si hubiera sabido que había segundas, a lo mejor yo me compraba mis cobijas y todo. No sabía nada de eso. ¿Sí? Nadie me explicó, nadie me dijo. Uno lo va aprendiendo poco a poco. Jesús fue un inmigrante. La Navidad es la historia de un inmigrante. La familia de Jesús eran inmigrantes, como tú y como yo. Y de ahí Dios sacó algo increíble para salvar al mundo. Y como tú y como yo podemos también ser usados por Dios. ¿Sí? Regresan a Nazaret después de 2 años, estuvieron allá 2 años, se enteraron de que el rey Herodes había muerto, entonces tuvieron que regresar a Nazaret. ¿Sí? Nazaret es una ciudad de no tan buena reputación. Era un rancho, decimos en México, rancho bicicletero, de un burro. ¿Sí? Porque era pobre, muy pobre. Aún en los tiempos de Jesús, o sea, tiempo después, llega uno de los discípulos, Andrés me parece, con un hombre llamado Natanael, o Felipe posiblemente es su nombre también, le dice, hemos encontrado al Mesías, el Cristo. Y el hombre le dice, ¿y de dónde es ese Cristo? ¿De dónde es ese Mesías? De Nazaret. Y él hace una expresión que refleja lo que se pensaba en aquel tiempo. ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso es lo que dice la Biblia, libro de Juan, capítulo 1, sí, 2 y no. Nazaret era un pueblo ranchito así, sin nada, pobre el lugar. Sí. Ese era Nazaret. Algunos ponen a Jesús como un carpintero, pero la Biblia no dice que fuera un carpintero. Pero aquí mi Biblia dice que es un carpintero. No. Dice la palabra que utilizan es una palabra que se usa para un hombre que trabaja con sus manos. Un hombre que trabaja con sus manos. Y si tú eres un hombre que trabajas con tus manos, tenés el mismo oficio que Jesús. Si trabajas con tus manos. Eso es lo que utiliza la Biblia cuando se expresa de cuál era el oficio de Jesús. Dice que era un carpintero, pero le ponen ese título nomás para parecer que tenía un oficio bonito. Pero era un hombre que posiblemente tenía que ir al Cayman a buscar ahí quien lo levantara para ir a construir algo después y que lo regresaran ahí.
podría haber pasado si viviera en estos días. Regresó a ese pueblo. Sí. No fue una economía grande, no era mucho honor, no era mucha expectativa de que qué podía salir de ese lugar. Sí. Era crear al Mesías en un pueblo marginado. Nazaret era un lugar sin honra, sin prestigio. Sí. Pero en todas esas imperfecciones hay algo perfecto. El amor de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto, la provisión de Dios es perfecta, la fidelidad de Dios es perfecta y lo imperfecto de la humanidad se encuentra en lo perfecto del cielo. Cuando tú parece que no la vas a lograr y todo parece estar en contra, es cuando Dios puede utilizar tu historia. Sí. Nazaret, lugar bonito, interesante. Ahora en la actualidad Nazaret es una ciudad. Ya también estuve ahí, sí. Tiene una iglesia bien grande, grandísima. Es católica esa iglesia. Tiene a todas las vírgenes Marías de todo el mundo. Bueno, no todos, varias. Ahí está la Virgen de Guadalupe también, la de México. Si en Ecuador o en Perú tienen una por allá, pues de Colombia también, ahí tienen una, de todos colores, también tienen negritas, blanquitas, amarillas, de todas vírgenes, ahí tienen toda una sección alrededor de las que son las paredes de varias vírgenes. Nazaret no están, ahora en la actualidad es una ciudad muy concurrida porque ahí creció Jesús. Pero en aquel tiempo no era tan importante esa ciudad. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Que Dios sigue naciendo en las crisis de nuestra vida. No tenemos que esperar situaciones perfectas para ver la obra de Dios, porque Dios sigue actuando en nosotros. Hermano, donde quiera que me estés escuchando, Dios trabaja en las obras imperfectas que los hombres niegan y que no les parecen tanto. ¿Sí? Que la adversidad no es señal de ausencia de Dios, sino tiene un propósito, y la historia de la Navidad lo confirma. Y que Jesús entiende el sufrimiento humano porque Él lo vivió desde el nacimiento. Tenemos que recordar continuamente que Dios usa lo pequeño. Si no te consideras tan importante, Dios te puede utilizar. Dios usa lo débil. Si no te consideras tan fuerte, Dios te puede utilizar. Dios abre camino donde no hay ningún camino. Entonces, la primera Navidad no fue una escena tranquila, sino fue una historia de fe en medio de la adversidad. Y estamos nosotros viviendo tiempos de adversidad. Quiero terminar con estas ideas, un par de ideas más. En medio del desorden, Dios se hizo presente. En la fragilidad humana, la esperanza tomó forma. En lo inesperado, la luz invadió la oscuridad. Entonces, la Navidad nos recuerda que no importa lo complicado de nuestra historia, si Cristo está ahí, la esperanza va a vencer las dificultades y las adversidades. Hay una historia que recuerdo, que podía ser la de muchas personas. Llegó una familia de Latinoamérica a Estados Unidos, solo con 2 maletas. Yo llegué con una maleta nada más, ellos llegaron con 2 hijos y una oración. Su oración de esta familia fue: Dios mío, por favor, acompáñanos cada día. El papá trabajaba de noche limpiando oficinas. La mamá cuidaba niños y sus hijos hacían la tarea en el asiento trasero del carro, mientras esperaban que sus papás terminaran sus trabajos. Hubo lágrimas, miedos y muchas puertas cerradas, pero nunca dejaban de orar: Dios mío, por favor, acompáñanos cada día. Pasaron varios años y esa es la historia de muchas personas. Compraron su primer hogar, su primera casa. Sus hijos crecieron y se graduaron. Y no nada más se graduaron con honores. Y el día de hoy sirven en una iglesia.
Porque si Dios abrió un pesebre para Jesús, también puede abrir un camino para nosotros. La Navidad nos grita de esta verdad eterna. Dios puede convertir los momentos más caóticos en los comienzos más gloriosos. Porque donde Cristo nace, la esperanza vive. Y que todos podamos tener una feliz Navidad en este año.